Hermoso tiempo adorando al Señor juntos. Amén, iglesia. Estamos felices de estar el día de hoy aquí juntos. Si ustedes nos visitan por primera vez, queremos decirles bienvenidos. Han llegado a casa. El día de hoy voy a compartir con ustedes en el pasaje de Génesis capítulo 14. Estamos en una serie que se llama Cuenta las estrellas. Y vamos a hablar de cómo cuando menos pensamos en algunas ocasiones nos encontramos o llegamos a encontrarnos en medio de un caos. A lo mejor así es como te sientes ahorita, a lo mejor esa es la realidad en la que piensas que estás viviendo, en una situación complicada, en una situación difícil. La verdad es de que pienso que a más de uno de nosotros nos ha pasado que a veces buscamos solución a estas situaciones y no lo podemos encontrar. Pero lo difícil también es no solamente cuando nosotros estamos en un caos personal, sino cuando hay personas a nuestro alrededor, cuando hay un ser querido, alguien que nosotros apreciamos mucho y está pasando por una situación difícil y complicada. Cuando esto pasa, no siempre sabemos qué hacer. No siempre sabemos qué hacer cuando un ser querido, cuando un amigo, cuando una persona que nosotros queremos, cuando menos pensamos, está en tremendo caos. Y quiero que comiences a pensar mientras estamos compartiendo este mensaje en tal vez esa persona que está cerca de tu vida, que tú sabes que está yendo por un momento difícil. Yo pienso que cuando estamos nosotros viendo situaciones como estas, podemos llegar a la conclusión en que lo más fácil de hacer es huir, es mantenernos al margen y no querernos involucrar de ninguna manera. Pero algunas veces Dios nos va a pedir. Dios nos va a pedir que demos un paso hacia adelante y que entremos en ese caos. Tal como este personaje del que voy a hablar un poquito de su historia llamado Desmond Doss. Este joven era un médico militar en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante de esta persona es que él tenía una convicción firme de no tocar un arma para ir a la batalla. Entonces se enfrentó con diferentes obstáculos para convertirse en un soldado del ejército y trabajar como médico. Y en lugar de ir a quitar vidas, el compromiso de este hombre era ir a salvarlas. Ese era el compromiso que él hizo. Y una cosa que podemos ver de este personaje, de este hombre, es que cuando la batalla arreció y cuando el ejército contrario comenzó a atacar tremendamente a su unidad, mientras que se le llamó a la unidad a retirarse, Desmond decidió quedarse. Decidió meterse al caos, quedarse en el caos para poder servir y ayudar a sus amigos, a sus compañeros, a los soldados que habían quedado heridos. La pregunta para ti y para mí en este día es: ¿qué hacer cuando alguien que amamos está en medio del caos? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cómo debemos de enfrentar esa situación? What to do when someone we love is in the middle of chaos? ¿Cómo vamos nosotros a reaccionar? ¿Será inmediatamente la invitación a involucrarnos? ¿Será inmediatamente la invitación a meternos en tal situación, en tal caos? El día de hoy vamos a responder esa pregunta mientras estudiamos este pasaje de la Escritura en Génesis capítulo 14. Verás, en el contexto de Génesis capítulo 14 comienza con una guerra, comienza en medio de una batalla. Hay 4 reyes que están aliados y van a tener una batalla en contra de una alianza de 5 reyes.
Estos 5 reyes son reyes que ya están subyugados, que están bajo la opresión de los otros 4 reyes y quieren de alguna manera lanzar una revolución. Se quieren rebelar en contra de estos 4 reyes. Cuando van a la batalla, lamentablemente su revolución no funcionó. Lamentablemente fueron vencidos por los más poderosos, por los más grandes, por los que tenían más fuerza, y vencieron a esos 5 reyes, entre los que estaba el rey y el ejército de la nación de Sodoma. Sodoma era el lugar en donde habitaba Lot, el sobrino del personaje central de nuestra serie llamado Abraham. Ahí en Sodoma habitaba Lot, y cuando menos pensamos, nos damos cuenta que Lot está en una terrible y muy caótica situación. Dice el versículo 12: y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él junto con todas sus posesiones. En el momento en el que los 5 ejércitos, incluido el ejército de Sodoma, cayó, los 4 ejércitos vencedores, los 4 reyes vencedores, se llevaron a todas las personas de esas naciones cautivas, y entre ellos iba Lot. Así es de que imagínate qué tremenda situación para Abraham. El hombre que la semana pasada aprendimos y nos dimos cuenta que en algún momento él se dio cuenta que era importante soltar, que era importante dejar a su sobrino Lot para que él escogiera en dónde poder vivir como una persona adulta. Ahora de repente ese sobrino de Abraham está en terrible situación. ¿Y qué es lo que va a hacer Abraham? Es la pregunta. La pregunta para ti y para mí es: ¿qué es lo que vamos a hacer tú y yo? ¿Nos vamos a involucrar? ¿Nos vamos a invertir? ¿Vamos a hacer lo imposible para tratar de ayudar a esa persona en nuestra familia, a esa amistad nuestra, a salir de la situación caótica? Eso es lo que va a tener que decidir Abraham. En esta guerra en donde indudablemente hubo muchos muertos, en donde indudablemente hubo muchas bajas, en donde indudablemente hubo muchísimas personas que entregaron su vida para tratar de salvar a su nación y ser leales a su ejército, uno de los 5 ejércitos contrarios salió con vida y pudo huir. No sabemos si es el único, pero la escritura es muy clara. Hubo uno de esos ejércitos que pudo salir huyendo y fue a buscar a Abraham, al cual le decían el hebreo. Y ahí necesito detenerme un segundito, porque cuando se referían a Abraham como hebreo, se referían a él como a un forastero, como a un inmigrante. Hebreo quiere decir aquel del otro lado, aquel que viene del otro lado. Las personas que crecimos en frontera, esa es una manera muy común de expresarse con respecto a los Estados Unidos. Cuando vives, por ejemplo, donde yo viví, donde yo crecí, en Tijuana, siempre hablábamos de los Estados Unidos como el otro lado. ¿A dónde fuiste? Al otro lado. ¿Tienes pasaporte para ir al otro lado? Nunca en realidad decimos Estados Unidos o América, decimos el otro lado, porque en realidad no está muy lejos, pero no todos podemos pasar. Ahora, a lo mejor la situación es difícil, sí, o diferente si vives en un estado del sur de México o Centroamérica o de cualquier parte que no sea con la frontera con los Estados Unidos. Bueno, Abraham venía del otro lado del Éufrates y todos lo sabían. A él, este hombre que escapó de la batalla, vino y le dijo que su sobrino Lot estaba en esta situación muy complicada. Y Abraham inmediatamente tuvo que actuar.
Abraham inmediatamente se dio cuenta que tenía que participar. Así como tú y yo, en algunas ocasiones tendremos que armarnos de valor para entrar en el caos. Tal vez no es nuestro caos, tal vez no es nuestro problema, tal vez no es ni nuestro familiar, pero Dios nos va a invitar a entrar en ese caos. Y quiero que pienses en esto por un minuto. En esta sociedad en donde somos muy individualistas y donde nadie quiere problemas ajenos, el Señor nos llama a ti y a mí en algunas ocasiones a involucrarnos en situaciones difíciles que están pasando otras personas. Y a lo mejor tú estás en una situación como esta, en la que estás invertido ayudando a un hermano o a un tío o a tus papás o a tu sobrino en una situación de enfermedad, en una situación de divorcio, en una situación de carencia económica, en fin. Tal vez Dios te está llamando a participar con él, con ella, pero no siempre. No siempre. Abraham había aprendido esa lección. Abraham ya había aprendido a soltar. At this point, Abraham learned to let go. Pero ahora nos estamos dando cuenta que Abraham está aprendiendo a actuar. Cuando hay necesidad y cuando sobre todo no es la necesidad, cuando es el corazón de Dios para ti involucrarte, tienes que hacerlo. Eso es lo que Abraham entendió. Aquí dice en el versículo 14, en cuanto a Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores. Ahora, algo importante que notar con respecto a Abraham, el forastero, hasta estas alturas, mientras está ya en la tierra de Canaán, ya no está solo. Ahora, de alguna manera, él ha formado un mini ejército de 318 individuos que están listos para la batalla. Porque Abraham veía que no iba a haber una manera de estar en el territorio que Dios le había prometido sin ir a la batalla en más de una ocasión. Nosotros, siendo personas muchas veces extremadamente pacíficas, a lo cual el Señor no nos llama a hacer, sí con los humanos, pero no contra las fuerzas de maldad que están en los aires, no contra las huestes espirituales demoníacas que están presionando y orillando a nuestra sociedad a vivir de una manera desordenada. Mis hermanos, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú tienes que estar vestido, vestida con la armadura de Dios para ir a la batalla en cualquier momento. Pero no te metas en batallas que Dios no te ha llamado a meterte. No te conviertas en esa persona que allá en mi pueblo le dicen metiche, que en todo anda, metido en las vidas de las personas, queriendo arreglar las situaciones de las personas, a menos que Dios te llame y ponga a esa persona en tu mente, en tu corazón, y te diga, tienes que entrarle, tienes que apoyarle, tienes que ayudarle. No va a ser fácil, pero lo tienes que hacer. Hasta ahorita, aquí lo que estamos viendo es a un Abraham actuando. Y podemos pensar hasta ahorita que está actuando por su propia iniciativa. Pero todavía no termina esta porción de la escritura. Pronto nos vamos a dar cuenta que no fue así. En el pasado, cuando Dios le dijo salte de tu casa y de tu parentela, él obedeció a Dios a medias y se llevó con él a su sobrino Lot. Pero al parecer el padre de la fe, ahora ya me estoy atreviendo a llamarlo así, está creciendo, está aprendiendo, se está dando cuenta que aunque hay distancia entre él y Lot, todavía hay amor. Y es que el amor es lo que nos mueve a entrar en el caos. No debe de haber otra razón.
No estamos jugando al Mesías, no estamos jugando al Salvador, no estamos jugando a sentirnos que somos la persona más fuerte y que podemos proteger a todos del peligro. No, no se trata de eso. Es el amor de Dios lo que nos mueve. Es el amor de Dios lo que nos va a mover a entrar en el caos si es necesario. Ya han decidido cada uno de ellos vivir a distancia. Ya han decidido cada uno de ellos en dónde se van a invertir, en dónde van a echar raíces, en dónde van a tener a sus rebaños, en dónde van a tener a su familia. Ya viven ellos en lugares separados, pero todavía Abraham tiene amor por Lot. Y espero que tú también tengas amor por aquellas personas que a lo mejor en estos tiempos ya no te rodean, ya no están tan cercas, de los cuales a lo mejor te hayas tenido que distanciar por cualquier situación. ¿Qué tal si una de esas personas está pasando por una situación caótica? ¿Te fijas el contraste? ¿Te das cuenta de la tensión? Por un lugar, la semana pasada tenemos que aprender a soltar. Y por otro lado, tenemos que estar dispuestos a ayudar. El asunto es que si no aprendemos a soltar primero, no vamos a poder ayudar. Esa es la realidad. Abraham quería proteger a su sobrino Lot, quería darle todo a su sobrino Lot: seguridad, a lo mejor economía, quería darle a él un sentido de seguridad. Pero fue hasta que Abraham dijo: Señor, encárgate de él, que cuando Lot se metió en problemas, Abraham pudo ayudarle. Pero cuando andamos ahí todo el tiempo queriendo ayudar a la persona, ya ni siquiera distinguimos, ya no discernimos ni siquiera cuándo es el momento adecuado para ayudar. Y a veces hay personas que están pasando por situaciones difíciles y están adentro de un pozo. Y nosotros les ayudamos a que el pozo sea cada vez más profundo y que las personas estén cada vez más y más profundo, porque en lugar de ayudarles, no les permitimos que lleguen al final del pozo y le digan al Señor: ayúdame. La Escritura no nos dice nada de que Lot le clamó a Dios, pero lo que vemos aquí es a un Abraham que está listo para obedecer el llamado de Dios y para por fin hacer lo que a él le corresponde. Mira lo que dice el versículo 18. Abraham persiguió a 4 reyes victoriosos con sus guerreros, los derrotó y así recuperó todos los bienes, y también rescató a su sobrino Lot junto con sus posesiones, las mujeres y las demás personas. ¿Te das cuenta? En ese momento Abraham no solamente pudo salvar a Lot, Abraham pudo salvar a un mar de personas. Y es que eso es lo que pasa cuando seguimos la dirección de Dios, cuando estamos atentos a su voz, cuando consideramos lo que Él tiene que decir. Y cuando dejamos de sentirnos Superman o Supermujer y creemos que tenemos todas las respuestas y toda la fuerza para sacar a personas de situaciones difíciles, la pregunta es: ¿cuándo es que tú y yo tenemos el permiso de Dios para involucrarnos en un caos ajeno? Hace un par de años mi hermano comenzó a pasar por una más profunda temporada caótica en su vida, en donde se enfermó. Se enfermó muy gravemente y eventualmente también se divorció, perdió su trabajo. Pasó un momento muy difícil. No pienso que ya completamente está fuera de ese momento. Pero yo me preguntaba constantemente si era tiempo para mí de invertirme, de levantarme, de ayudar. Y claro que de alguna manera me involucré. Pero le doy gracias a Dios que había otras personas
que también estaban en esa misma encrucijada, pero ellos no preguntaron absolutamente nada. Ellos se metieron de lleno a tratar de ayudarle y apoyar. Gracias a Dios, mis papás, ellos han estado ahí con mi hermano apoyándole de cualquier manera, y gracias a Dios él está saliendo poco a poco adelante. Pero ¿y qué tal si yo me hubiera agarrado y me hubiera metido simplemente porque es mi hermano? Y hubiera hecho hasta lo imposible y hubiera buscado solucionar todos sus problemas. Aunque hubiera sido algo bueno, hubiera infringido yo mi relación con Dios. Porque Él es el que tiene que decirme, tienes que entrar en esta situación o no. Porque entrar en el caos ajeno es peligroso. Te va a costar. Te va a costar dinero. Te va a costar tiempo. Te va a costar estabilidad emocional. Te va a costar mucho. Y si Dios no te pidió que te metieras en esa situación, vas a comprometer tu fe. Vas a estar más débil de lo que deberías estar. No vas a estar listo para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. No todas las necesidades son necesariamente los lugares en donde tú te tienes que invertir. Tienes que ser sensible a la voz de Dios. Abraham está aprendiendo a caminar con Dios. Ya Dios se le ha aparecido a Abraham. Ya Dios le ha hablado a Abraham. Tú y yo tenemos que buscar tener esa clase de relación con Dios. Abraham regresó victorioso y seguramente regresó contento porque liberó de la cautividad a muchísimas personas. Pero la victoria no nos puede cegar. La victoria no puede alimentar nuestro ego. El que todo esté bien ahora, el que podamos haber ayudado a una persona y esa persona haya salido adelante, no significa que se han eliminado las tentaciones. Esto es súper importante para ti y para mí tener en cuenta. Que se haya ganado una batalla no significa que se ha ganado la guerra. La guerra continúa aún después de esa primera victoria. Muchas veces nosotros somos tentados cuando tenemos una hermosa victoria, nos sentimos muy contentos, llenamos nuestro pecho de aire y vamos por el mundo, ahora sí como los super guerreros del Señor. Y nos hacemos vulnerables a los ataques del maligno. Algo así le pudo haber pasado a Abraham. Mira lo que dice el versículo 17. Cuando Abraham volvía de la batalla, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Este hombre que era el rey de esta nación, de esta ciudad, que ya nosotros sabemos era extremadamente pecadora, viene y se presenta delante de Abraham y viene y le dice a Abraham: qué bien, gracias por pelear por nosotros. Abraham, qué bien, gracias por darnos la victoria. Abraham, gracias por liberar a mi gente. Abraham, gracias. ¿Y quién es este rey si no es la persona más influencial en su ciudad? Y su ciudad era un desastre moral. Cuando nos sentimos victoriosos, vamos a prestarle atención a la apreciación del mundo a nuestro alrededor. Nos van a empezar a gustar los aplausos. Lo único que necesitamos tener es un poquito de éxito para sentir que nos merecemos el halago de las personas, para sentir que nos merecemos la apreciación de las personas. Ahora, en el tiempo de la victoria o post la victoria, Abraham, si no prestaba atención, podía ser vulnerable. Escuchar una voz influencial que no era la voz de Dios. Pero Abraham no cedió. Abraham no cedió. Abraham sabía que había decidido entrar en el caos de Lot
porque amaba a Lot y porque quería honrar a Dios. ¿Sabes? El amor de Dios no es pasivo. El amor de Dios requiere acción. Y eso es lo que hizo Abraham. Y otra cosa que debemos de ver es que aún por más amorosos que seamos y por bien intencionados que seamos, después de la victoria empieza una batalla interna. After the victory, an internal battle begins. Y tú y yo tenemos que estar alertas. Porque es la bendición de Dios en el caos mucho más importante que la victoria. Nosotros no buscamos la victoria. Nosotros no estamos enfocados en la victoria. Nosotros estamos enfocados en la bendición de Dios. Las bendiciones que Él ya nos ha dado, las bendiciones que Él ya nos ha extendido y las bendiciones que van a venir a nuestras vidas cuando lo honramos a Él. Cuando aprendemos a soltar, pero también cuando Él nos llama a actuar. De eso es de lo que estamos. De eso estamos hechos tú y yo. Así es como nuestro corazón debería de palpitar por la gloria y el honor de Dios. Nosotros queremos la bendición de Dios. No queremos arreglar el mundo porque no podemos arreglar el mundo. No queremos controlar a las personas porque no tenemos ni siquiera el potencial de controlarnos a nosotros mismos. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos controle. Esa es la llenura del Espíritu. Necesitamos que la palabra de Dios nos controle. Esa es la llenura de la palabra. No podemos controlar situaciones ajenas. Abraham ya había aprendido esta lección. Y él sabía que su triunfo lo estaba trayendo a una más grande tentación, pero también lo estaba acercando a una bendición mayor. Mira lo que dice el verso 18. Y Melquisedec, rey de Salem, le ofreció pan y vino. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién es este Melquisedec? Es uno de los personajes que se presenta en la escena de la vida de Abraham de una manera inesperada. Nadie veía y nadie sabía que Melquisedec existía. Y Melquisedec es un personaje muy importante en las Escrituras, sobre todo cuando hablamos del Génesis y luego cuando vamos al entendimiento de qué clase de sacerdocio ahora Cristo Jesús desarrolla. Para empezar, vemos aquí que Melquisedec era el rey de Salem. Salem eventualmente, al pasar de los años y de los siglos, se convirtió en la ciudad de Jerusalén. En otras palabras, Melquisedec era el rey de la ciudad de Dios. Pero no solamente el rey. Hebreos capítulo 7 habla de Melquisedec como un sacerdote también. Y no hay muchos personajes en la Escritura que sean reyes y sean sacerdotes. Solamente hay dos: Melquisedec y Jesús. ¿Quién es este Melquisedec? Hebreos capítulo 7 dice que como el Hijo, la segunda persona de la deidad, el sacerdocio de Melquisedec es eterno. El sacerdocio de Melquisedec no termina. Por eso es que algunos eruditos, algunos estudiosos bíblicos dicen que Melquisedec no es otra cosa más que una teofanía. Una teofanía es una palabra extraña, pero lo que significa es que la segunda persona de la deidad, el Hijo, se presentó de manera física a Abraham en la forma de Melquisedec.
Algunos de nosotros andamos así como que, ¿qué está pasando? Que Jesús no nació miles de años después, que Jesús no nació de la Virgen. No, no, no. Sí, la persona de Jesús físicamente nació de la Virgen María. Pero Él es el Verbo encarnado, el que creó todo lo que existe. Jesús es el Cristo, es eterno. Es el Cordero que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces muchos eruditos se atreven a decir que Melquisedec es la segunda persona de la triunidad, tomando cuerpo físico para venir y para bendecir a Abraham. Los que no creen que esta sea una posibilidad simplemente van a decir que Melquisedec era un sacerdote que estaba apuntando a Abraham hacia la persona del Mesías, que es el Cristo, que es Jesús en el futuro. Y ahí nos queda a nosotros tratar de entender, pero saber que hay limitaciones, porque no se nos da una respuesta absoluta. Lo que sí sabemos es que interesantemente Melquisedec le ofreció a Abraham de comer. ¿Y qué le ofreció de comer? Pan y vino. ¿Qué hay con esos elementos? ¿Acaso no participamos de ellos cada primer domingo del mes? ¿Acaso no participamos de esos elementos para conmemorar el sacrificio de Cristo Jesús? Es más, todavía más sorprendente, el mismo Señor Jesucristo en Juan 8:56 dijo que Abraham pensaba que un día iba a ver su día. Es más, dice, y lo vio. Y lo vio. ¿Será que el Señor Jesucristo está diciendo, Melquisedec me vio? Perdón, Abraham me vio en la persona de Melquisedec. ¿O será que el Señor Jesucristo está diciendo que por fe, por medio de Melquisedec, Abraham vio a Jesús? De cualquier manera, lo importante es que después de la victoria continúa la tentación, pero la bendición de Dios también se hace presente. La bendición de Dios también se hace presente. Dios le recordó a Abraham que su historia no se trataba del triunfo, no se trataba de la victoria. Dios le mostró a Abraham que su historia se trataba de la bendición de Dios, que su historia se trataba de la gracia de Dios, que su historia se trataba del favor de Dios, que él no iba a ir por la vida salvando a personas del peligro, sino que Dios en su misericordia era capaz de, así como lo había apartado a él, usarlo para ser de bendición a otras personas. Y lo mismo aplica para ti. Dios ha hecho grandes cosas en tu vida. Dios no solamente te ha salvado, Dios te ha bendecido. Dios ha sido maravilloso contigo. Dile a la persona que está a tu lado, eres bendecido. Ahora lo que tenemos que escuchar también de parte de Dios es que hemos sido bendecidos para bendecir. Hemos sido bendecidos para bendecir. Y yo sé que esto nos cuesta trabajo. Pero mira lo que Abraham nos va a enseñar. Poco a poco va creciendo la confianza, en donde podemos comenzar a verlo cada vez más y más como el padre de la fe. Luego bendijo a Abraham. Este es Melquisedec con estas palabras: bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Caray, ¿qué está pasando aquí? Perdón, yo sé que algunos de ustedes se fueron inmediatamente al diezmo, pero yo no estoy hablando de eso todavía. ¿Quién le dio la victoria a Abraham? De eso estoy hablando. God gave Abraham the victory. No fue su victoria. Dios trabajó por medio de Abraham.
Dios hizo el trabajo que Él quería hacer por medio de Abraham. No el trabajo que Abraham quería hacer, sino el trabajo que Dios quería hacer por medio de Abraham. Y cuando Abraham empieza a crecer en la fe y está dispuesto a soltar para ponerse por completo rendido a la voluntad, a la agenda de Dios, cuando Dios le dice a Abraham: Abraham, es tiempo de pelear, Abraham va, pelea y él no gana. Haz las matemáticas. 4 ejércitos. Abraham es el forastero. No nos dice 318 hombres para dejarnos, wow, qué tantísima gente tiene. No, nos dice nada más eran 318 hombres y eran siervos de Abraham, no eran guerreros. Dios peleó por Abraham. Cuando él se dispuso a obedecer la voz de Dios, Dios peleó por Abraham. Y sí, la segunda parte también es importante. Esa es la primera ocasión en la escritura donde vemos a un personaje bíblico apartando el 10% para honrar a Dios, apartando el 10% para bendecir a Dios. Abraham decide dárselo a Melquisedec, no le dio nada al rey de Sodoma. Le dio todo al rey de Salem. Y representó su rendición con el 10%. Sabes, en la tradición cristiana hay muchas personas que siguen dando el diezmo, pero el diezmo no es una expectativa, el diezmo no es una ley que todas las personas tenemos que dar exactamente el 10%. El 10% es solamente un porcentaje que tú puedes escoger darle al Señor o no. Porque cada quien da conforme propuso en su corazón. Y hay personas que dan más del 10%. Hay personas que dan un poco menos porque no tienen más. Lo importante es dar con generosidad. Eso es lo importante. Pero la bendición está en no comprometer nuestra relación con Dios aún en el caos. Así es como queremos vivir tú y yo, bendecidos. Así es como queremos ir por la vida, tú y yo, bendecidos, sabiendo entonces que estamos bendecidos. No queremos que esa bendición de alguna manera se rompa. Queremos, por el contrario, que esa bendición continúe escalando. Ahora a estas alturas pudiéramos pensar, no, pues ya ganó Abraham. Ya Abraham le dio o tuvo un encuentro con Melquisedec, le ha dado el diezmo a Melquisedec, ya se fue la tentación. No. Fíjate lo que sucede. Versículo 19. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: bendito sea el Dios altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Y me fui para atrás, tenía que haberme ido para adelante. Y luego dice: el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Porque el rey de Sodoma le quería dar a Abraham como una recompensa por haberlo salvado. Le dijo: nada más dame a los sodomitas y quédate con todo el botín de la guerra. Pero Abraham contestó: he jurado por el Señor, el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo. Nada se va a quedar en mis bolsas. Nada del honor y la gloria que tú me quieras dar. Nada del agradecimiento y los aplausos que tú me puedas traer. Absolutamente con nada de eso me voy a quedar, porque para mí es más importante la bendición que he recibido de Dios por medio de Melquisedec, el rey de justicia, el rey de paz. Para ti y para mí no debe de haber bendición más grande que Jesús. Y lo demás
Tenemos que aprender en algunas ocasiones a decir que no, porque nos puede comprometer. Cuando recibimos la apreciación, cuando recibimos un regalo, cuando recibimos una manera de nosotros cerrar los ojos y no actuar con legalidad, nos comprometemos. Comprometemos nuestro testimonio. Abraham no quería comprometer su testimonio. Nunca he recibido nada del rey de Sodoma. Él iba a poder seguir diciendo. Tú no quieres nada del rey de Sodoma. Tú no quieres nada del rey de este mundo. Tú vives para Cristo. A Él le honras. Para Él vive. Para Él vives. You see, your relationship with God is worth more than anything else. Tu relación con Dios vale más que todos los demás. Que todo lo demás incluido. Es que eso fue precisamente lo que nosotros podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a darlo y vino a darlo todo. Se entregó a una sola audiencia, Padre nuestro. Y lo hizo por amor. Ya podemos empezar a ver en Abraham inclusive algunas cualidades de Jesús. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, perdón, de versículo 16 al versículo 18. El apóstol Juan dice lo siguiente. 1 John chapter 3 verses 16 through 18. This is how we know what love is. En esto conocemos lo que es el amor. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos de entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales se ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Así es como tú y yo somos llamados a amar. Así es como el padre de la fe está aprendiendo a amar. Así es como tú y yo debemos de aprender a caminar con Dios. Debemos de mostrar nuestro amor por los demás, sabiendo que nos va a costar, sabiendo que en algunas ocasiones no va a ser nada sencillo. Cuando Desmond Doss estaba tratando de salvar a sus compañeros heridos, había una oración en su mente que lo mantuvo enfocado. Y esa oración decía: Señor, ayúdame a salvar a uno más. Ayúdame a salvar a uno más. Toda la noche este hombre estuvo salvando a uno más. Él no corrió del caos, él corrió hacia el caos. Era el único que no llevaba rifle, pero era el único que iba bien armado. Señor, ayúdame a salvar a uno más. Y salvó a 75 de sus amigos. ¿Quieres saber más de su historia? Puedes ver la película Hacksaw Ridge o Hasta el último hombre, que salió en el 2016. Una maravillosa película. Mis hermanos, todos en algún momento vamos a estar cerca del caos. Y si no respondemos de la manera correcta, podemos afectar nuestra relación con Dios. Y no queremos afectar nuestra relación con Dios. Queremos estar firmes en nuestra relación con Dios. Y a pesar de que el caos nos va a retar, porque no va a ser sencillo entrar en él. Si es a lo que Dios nos está llamando, si es lo correcto, tendremos que hacerlo tomando decisiones que honren a Dios. No hay otra manera, porque nuestras victorias no definen nuestro caminar con Dios.
Nuestra relación con Él es lo que define nuestro caminar con Él.